Marcos capítulo 13 y verso número 1 hacia adelante. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La parte siguiente que dice es señales antes del fin. Y dice el verso 3: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decirles: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos, y en muchos lugares habrá hambres, alborotos, principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El verso 12 dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Entonces los que están en Judea, que huyan a los montes. Los que están en la azotea, no desciendan a la casa, ni entren para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, porque vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días será de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren: mira, aquí está el Cristo, mira, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Qué preciosa es la palabra del Señor, y siempre hay una enseñanza muy, muy hermosa. En el capítulo 13, del verso 1 al verso 23, hay algo que el Señor enfatiza, y es que no nos dejemos engañar. Él nos dice en esta porción de la Escritura, en el verso 22, por ejemplo: porque se levantará falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. O sea, Él nos está previniendo con mucha anticipación para que no seamos engañados.
Y una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que van a estar sucediendo ya en la recta final, ya para que sea el advenimiento, para que sea cuando el Señor viene y levanta a su iglesia, precisamente es esto, que de pronto va a suceder algo. Y una de las maneras que tenemos que tener mucho cuidado es a no ser engañados. El verso 22 dice que aún los escogidos, si fuese posible, aún a los escogidos, para engañar aún los escogidos. Y esto es algo bien importante que debemos tener mucho cuidado nosotros, porque el libro de Marcos capítulo 13, en el verso 4, hay unas preguntas que le hacen al Señor Jesús. Dice: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de todas estas cosas hayan de cumplirse. Y aquí vemos en el libro de Marcos, vemos dos preguntas que le están haciendo al Señor Jesús. Pero hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, que el Señor hace énfasis. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseverar quiere decir el no menguar, el no bajar la guardia, el mantenernos firme en lo que el Señor en lo que hemos creído. En este caso es en el Señor Jesús. Pero la pregunta que le hacen al Señor Jesús los discípulos, ¿verdad? Cuando nos dice que Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron aparte y le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Recordemos que lo primero que estamos viendo en la escritura, que el Señor les está respondiendo en el verso 2 a sus discípulos, o aquel que le preguntó de pronto lo que habían escuchado del Señor Jesús. Y lo que habían escuchado del Señor Jesús, o más bien lo que vieron, o la pregunta que le hacen, o más bien cuando lo detienen. Verso 1 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando leemos solamente el verso, o el capítulo 3, el verso 1 y el verso 2, no tenemos suficientes elementos como para poder tener una mayor información en cuanto a lo que es la palabra del Señor. Y digo no tenemos suficiente elemento porque aquí nada más vemos, o yo nada más veo, que dice: ¿veis estos grandes edificios? Y la pregunta, o el que su discípulo le muestre, uno de sus discípulos le muestra el edificio, las piedras, el edificio que está ahí. Y el Señor les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero esto hay un contexto. Y cuando digo hay un contexto, si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 23, y leemos el verso 37, el verso 38 y el verso 39, vamos a descubrir que en el verso 38 Jesús le está diciendo a aquellos hombres o sus discípulos, y en el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ponga atención a esto porque es importante. No lo vemos en Marcos, no lo dice Marcos, pero en Mateo capítulo 23 y el verso 38 dice el Señor Jesús: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Estaba en el templo. Él sale del templo de acuerdo a Marcos capítulo 13 y el verso 1. Dice: saliendo Jesús del templo. O sea, ya habían escuchado. En la parte, lo que es el contexto de Marcos capítulo 13, pues nos dice que Jesús está precisamente en el templo y está dentro, y cuando está dentro del templo, en el libro de Marcos encontramos lo que no encontramos de pronto en Mateo capítulo 23. ¿Y qué es lo que no encontramos? Porque aquí vemos la ofrenda de la viuda del verso 41 al verso 44 de Marcos capítulo 12, perdón.
Y encontramos la ofrenda de la viuda, donde llama a sus discípulos y les pregunta prácticamente, o les dice quién es que había dado más ofrenda en ese momento. Y no encontramos un contexto, pero cuando uno ha leído la palabra y sabemos lo que esta misma porción de la escritura nos dice, sabemos que, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, verso 38 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba. Eso es algo importante que les dice. ¿Qué es lo que les dice? Cuando Jesús sale del templo y se iba, lo que les dice a sus discípulos es algo que de pronto se les queda en el corazón a los discípulos. Por esta razón es que le están enseñando los edificios del templo. Y eso nos da una luz para que Dios nos vaya iluminando de cómo nosotros los seres humanos somos muy dados siempre a poner los ojos en las cosas materiales. Vamos de pronto, para que podamos ir comprendiendo, vamos a Mateo capítulo 23 y el verso 38. Y en Mateo capítulo 23, verso 38 es así lo que dice. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y el verso 39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Ponga atención porque los discípulos están escuchando eso. Cuando Jesús sale del templo, escucharon decir al Señor Jesús que la casa iba a quedar desierta y que ya no le verían más. Estaba refiriéndose a su persona, que iba a salir del templo y ya no iban a verle más hasta que dijeran bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, el verso 1 de Marcos capítulo 13, Jesús sale del templo y al salir del templo, uno de sus discípulos se le acerca para decirle, maestro, mira las piedras, mira qué piedras y qué edificios. Mira qué piedras y qué edificios. A lo que responde el Señor Jesús, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí me detengo un poco en la meditación para que Dios nos vaya mostrando, porque en estos días se está viviendo mucho materialismo. La mayoría de los que estamos acá en Estados Unidos estamos aquí porque de pronto vinimos con el deseo de progresar, con el deseo, y no le estoy diciendo que está mal, no. Yo vine a este país como muchos vinimos. Y cuando yo llegué a este país, Dios me bendijo con un trabajo y me fue prosperando. Conocí al Señor y Dios en su bendita misericordia me mostró su poder y me prosperó materialmente porque me hizo que pusiera un negocio, ese negocio prosperara, tuviera casas de renta y tuviera cosas materiales. Y sé lo que estoy diciendo de viva voz. Pero simplemente nos damos cuenta que queramos o no somos seres humanos y hay que reconocer como seres humanos tenemos necesidades. Y de pronto tenemos anhelos, tenemos sentimientos. Y quien de pronto como seres humanos, si tiene un carrito viejito por ahí, a menos que Dios le haya mostrado una cosa, no va a anhelar, no va a querer un carro último modelo. Pero la mayoría siendo honestos, anhelamos un buen vehículo, una buena casa, siendo honestos. Y ponemos, queramos o no, ponemos la mirada dentro de las cosas materiales. Y hay una enseñanza muy preciosa que encontramos en la palabra del Señor, que a mí me ministra el Señor y me ministra por todas las experiencias que he tenido durante estos 30 años que tengo sirviéndole al Señor. He visto muchas cosas. Yo mismo he experimentado cosas.
Y una de las cosas que el Señor Jesús le está diciendo, porque le están enseñando las piedras y los edificios. Y el Señor le dice a sus discípulos, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos escuchan esto de Jesús. Cuando ya se encuentran, de acuerdo al verso 3, ya se encuentran en el monte de los olivos, ellos están frente al templo. Había una distancia considerable de lo que era el templo de Jerusalén y el monte de los olivos. Era una buena distancia. De tal manera que la palabra de Dios nos indica, es un dato que no encontramos de pronto, no encontramos en Mateo capítulo 24. Pero acá nos dice que ellos se sentaron y les quedaba al frente el templo. Y la pregunta que le hacen los discípulos dice, dinos cuándo sucederán estas cosas. Por supuesto, estaba hablando de lo que acababan de escuchar de Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Lo primero que cada creyente debe de comprender es que no nos debemos dejar engañar. Porque así dice el verso 5, mira que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. Eso es lo primero. Y el verso 22 nos dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán señales, prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Y eso es algo tremendo, porque lo primero que va a suceder es que de pronto nosotros seamos engañados. Y hay una cosa que el Señor nos muestra en su palabra, que es que el Señor corrige a sus discípulos porque sus ojos de ellos estaban puestos en las cosas materiales. Y al igual que el apóstol Pablo, él tenía puestas sus cosas en las cosas materiales, en los de esta tierra. Pero Colosenses capítulo 3, vamos ahí, Colosenses capítulo 3, y el verso 1 nos dice, si habéis resucitado con Cristo. Oiga, si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Como diciendo, si ustedes ya resucitaron con Cristo, no les pase lo mismo que le pasó a mis discípulos cuando andaban conmigo. ¿Y qué le pasó? Que pusieron su mirada en las cosas de esta tierra, pusieron su mirada en los edificios. Escucharon decir a Jesús, ya no voy a volver a entrar. Vuestra casa os es dejada desierta. Ya no me veréis más hasta que digan bendito el que viene. Y los discípulos tenían la mirada puesta en las cosas de esta tierra, en las cosas materiales. Cuando están en el monte de los olivos, frente al templo, porque dice la escritura que estaban frente al templo, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? Marcos capítulo 13, verso 4. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y el Señor está respondiendo esa pregunta. Pero lo primero es hacerle saber a su pueblo, hacerle saber a sus discípulos que no pongan su mirada en las cosas de esta tierra.
No te digo que de pronto Dios puede bendecir de muchas maneras. Dios puede darte lo que tú necesitas, no me malinterpretas. Pero nuestro corazón no tiene que estar anclado en lo material, porque si está anclado en lo material, de pronto nos descuidamos. Y él dice a través del apóstol Pablo, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es como diciendo, si ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Como diciendo, miren hacia arriba. Y una vez que localicen a Cristo, una vez que vean a Cristo, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, que nosotros no vamos a ser eternos. En otras palabras, tenemos una morada en el cielo y que de pronto esto terrenal a lo cual podamos estar nosotros anclados nos puede hacer que no entremos al reino del cielo y que nosotros mismos seamos engañados. Aquí hay algo hermoso. Lo primero que Dios me ministra y que me hace sentir, y que eso me sucedió hace mucho tiempo. Hablando en lo material, Dios me bendijo materialmente hablando. Económicamente, como dice su palabra, que Él nos va a poner por cabeza y no por cola en el Antiguo Testamento. Yo vi esa palabra y la sigo viendo todavía en mi vida. Y Dios ha bendecido mi vida de una manera muy especial. Me bendijo materialmente con una compañía, me prosperó, me dio cosas materiales, pero llegado el momento donde Dios me hace un llamado para servirle, le pone a uno dos cosas, lo material y lo espiritual. Cuando estaba en mi vida personal, podríamos decirle en la cúspide o en lo mejor, donde se estaba encarrilando, donde las cosas materiales estaban viniendo de una manera. No digo que era una compañía grande, simplemente tenía ya un camioncito mío, un troque, y tenía otro troque y un chofer. Tenía 2 propiedades de renta, tenía la casa donde vivía. Y Dios me iba bendiciendo. Un buen salario por semana. Pero cuando Dios me llamó, estaba el edificio, como quien dice, la vista puesta en lo material, o poner la vista en Jesús, en lo espiritual. Y un día regresé de enterrar a mi padre en el año 2010. Me senté con mi esposa, con mis hijos, en el suelo, en la alfombra de la casa donde vivíamos. Les dije cuál era mi anhelo y mi deseo de dejar las cosas materiales y que no me interesaba nada que se perdiera todo. Lo que quería era servirle al Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque hasta este día no me ha hecho falta ni un vaso de agua. Y hemos andado llevando la palabra por muchos lugares. Pero muchas veces las cosas materiales, y lo primero que Dios está diciéndole a sus discípulos, y espero que sea un mensaje para nosotros, es que de pronto quitemos la mirada de las cosas materiales, porque esas cosas materiales son las que dan muchos problemas. Y digo muchos problemas, no estoy diciendo que no seas bendecido. Dios te puede bendecir, pero que tu corazón no se ancle en eso material. Que tu corazón no sea llevado cautivo por las cosas materiales de esta tierra. Si Dios te ha bendecido con una casita, gózate tu casita, disfrútala. Pero si llega el momento donde viene Dios por nosotros y tu corazón se queda anclado en la casa, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Si tienes un vehículo último modelo, gloria a Dios, qué bendición, gózate ese carrito.
pero que ese carro no le pongas más atención que a Dios, porque si por estar queriendo pagar un carro último modelo, tú vas a dejar las cosas del Señor, no vas a estar asistiendo a la iglesia porque tienes que trabajar más tiempo para sacar el pago del carro, eso no es una bendición. Es una distracción de parte de Satanás que te está amarrando para que tú no le pongas la mirada en las cosas de arriba. Y si tú resucitaste con Cristo, como dice Colosenses, como dice el apóstol Pablo hablando, si habéis resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Ya lo localizaste. Ahí mantente tu mirada. No la bajes. Mantén tu mirada en las cosas de arriba. Ojalá que Dios me esté dando la gracia para que te pueda revelar tu palabra. Para el Hijo de Dios no debe haber nada más importante que Dios. Que Él murió por nuestros pecados, que nos transformó, que nos cambió, que nos limpió y que hizo cosas maravillosas. Y te invito, escúchame bien, te invito para que me pongas mucha atención. No pongas tu mirada. No te estoy diciendo, no me malinterprete, porque la palabra del Señor dice que prosperemos conforme al Espíritu de Dios. Entre más nos metamos en las cosas del Señor, Dios nos puede bendecir materialmente, pero no anhelando aquellas riquezas, porque su corazón se puede quedar apegado ahí. Y una de las primeras cosas donde el ser humano puede ser engañado es por nuestro propio corazón. Es de pronto engañado y es tomado preso y es llevado cautivo por las cosas materiales. Los discípulos escucharon a Jesús decir: por esta causa vuestra casa os es dejada desierta, y ya no me veréis más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso dice Mateo capítulo 23, verso 38 y verso 39. Pero estamos en el libro de Marcos y como estamos en el libro de Marcos, el punto aquí es que seamos bendecidos y que podamos comprender lo primero que el Señor está enseñando a sus discípulos ahí, la enseñanza que yo veo a través de la palabra. Lo primero está haciendo que sus discípulos quiten su mirada de las cosas materiales. Y para quitar su mirada a las cosas materiales, tiene que destruir todo aquello que por muchos años, que fue el motivo, que fue la causa que ellos invalidaron el pacto del Señor. Porque pusieron su mirada en las cosas de esta tierra y toda la palabra la basaron no tanto en lo espiritual, sino en lo material. Y si nosotros nos metemos a ese punto, no vamos a tener problema, ni vamos a andar con lo que es la escatología bíblica, de pronto preguntándonos cuándo va a ser la venida del Señor y esto subiendo hasta ataques de pánicos. Hermanos, si nosotros buscamos lo espiritual, no tendríamos que preocuparnos para nada. Cristo viene a levantar a esa iglesia. Cristo viene a levantar a sus santos. Un día, Él prometió que va a regresar y va a regresar. Los discípulos le preguntan qué señal, hablando de lo que habían escuchado. Y también de la promesa que Él había hecho del regreso, del retorno, del advenimiento de Él a esta tierra. Y todo lo que está en la palabra del Señor. Primero hay que tener cuidado que no nos engañen. Porque van a decir algunos diciendo, ya es el tiempo, ya es el tiempo, ya es el tiempo. Y a muchos se engañarán. Y si fuera posible, a los mismos escogidos. Pero la palabra del Señor dice que nadie sabe la hora ni el día en que el Señor va a regresar. Lo que nos corresponde a nosotros es no poner nuestro corazón en las cosas materiales de esta tierra. No me malinterpretes. Si Dios te está bendiciendo, gloria a Dios, dale gloria a Dios. No te estoy diciendo que no seas prosperado, no te estoy diciendo que no tengas tu casita, que no tengas tu vehículo nuevo. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que tu corazón sea cautivado, que tu corazón sea sometido, sea encarcelado por esas cosas materiales, y por las cosas materiales tú pongas en segundo lugar a Dios. Y Dios no debe estar, porque Él dio todo por nosotros. Él se despojó de su trono de gloria, se hizo semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, para darnos la libertad de aquellas cosas que nos cautivan. Y muchas veces nosotros como cristianos solitos traemos nuestro corazón.
Yo creo que Dios bendice, Dios prospera, Dios da muchas cosas materiales. Pero lo primero es lo espiritual. No pongamos en segundo lugar a Dios, pongámoslo siempre. No lo cambiemos por el afán de la vida. Pongamos a Dios, dale el lugar que a Dios le corresponde. Porque muchas veces uno se enfrasca en sus trabajos y trabaja hasta horas extras para poder salir adelante. Porque nosotros mismos, por ejemplo, si no tenemos dentro de nuestra capacidad económica el dinero para comprar una televisor super pantalla gigante de las más modernas, pero la queremos, ¿por qué de pronto endeudarnos en algo que va a atar nuestro corazón y que nos va a someter por un determinado de tiempo que vamos a estar ahí? Atados a un pago semanal y queramos o no, de pronto. Ahora, si está dentro de tus posibilidades, ¿verdad? Y eres sabio y eres un buen administrador del dinero del Señor, Dios te puede bendecir, pero haz las cosas al revés. Ahorra, cómprate eso que quieres, pero de la manera de Dios. De la manera que el Señor quiere. Y que nuestro corazón no se ligue a las cosas materiales. Marcos capítulo 13 leímos del verso 1 hasta el verso 23, donde la escritura nos habla de lo que es la pregunta que le hacen al Señor. Y te digo, vamos a estar leyendo Marcos y vamos ya hasta el capítulo 13. Si tú quieres de pronto escuchar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, te invito a que vayas a mi canal de YouTube, Los Pensamientos de Dios. Ahí los vas a encontrar y puedes ir conmigo leyendo la palabra y vamos a ir día con día, parte por parte de la escritura, gozándonos en esta palabra maravillosa. Así que yo quiero darte las gracias. Me voy a detener aquí con esta lectura porque